Encamíname Radio, Encamíname Radio, transmitiendo para todo el mundo. La palabra de Dios viva en encamínameradio.com. 11 de la mañana, 5 minutos en Colombia. Saludamos a toda la audiencia que a esta hora está en sintonía. Bienvenidos a su radioestación, encamínameradio.com. Muy contentos de estar con ustedes, de compartir acerca de las riquezas espirituales a través de este medio virtual. Recuerde que durante la enseñanza que el Señor nos permite en el día de hoy, puede que nuestra página oficial se caiga. Si esto sucede, ustedes rápidamente pueden conectarse nuevamente a la señal a través de plataformas alternativas como Online Radio Box o Radio Colombia. Allí en cualquier buscador como Google, Encamíname Radio, y van a salir estas otras opciones para que ustedes no se pierdan de la bendición de la enseñanza de este día domingo a estas horas de la mañana. También muy atentos porque recuerde que en la parte inferior está el chat para que deje allí sus inquietudes, sus peticiones de oración, sus saludos. Nos encantaría también saber de ustedes desde dónde nos sintonizan, desde qué ciudad se conectan, nos escuchan y también participen con nosotros de la lectura de la palabra. Allí en nuestra página oficial, debajo del botón de play, está una Biblia online para que ustedes también puedan participar de la lectura con nosotros. Muchas gracias por los que nos acompañan a esta hora desde la ciudad de Medellín, los que están con nosotros conectados desde la ciudad de Cali, nos sintonizan desde Bogotá, y de países como Ecuador, como Chile, como España, Estados Unidos. Así que muy contentos de estar con ustedes. Nos alegra muchísimo, de verdad, que se sumen y que a través de esta emisora online puedan participar con nosotros del estudio de la palabra, de la fe. Y bueno, nos une nuestro Señor Jesucristo y muy contentos de estar con ustedes conectados a esta hora. Ya está con nosotros el pastor Laurentino. La enseñanza que el Señor nos trae en el día de hoy se titula Tú no tienes que crear la fe, Él la creó. Así que esta es la enseñanza con la que arrancamos el día de hoy. Pastor Laurentino, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a los micrófonos de encamínameradio.com y a este culto online. Adelante. Muchísimas gracias, mi querida audiencia, hermanita Julieta Alejandra, por estar atenta a este enlace tan maravilloso que queremos llevar a toda la audiencia de su programa Encamíname Radio. Y un saludo muy cordial a todos los que escuchan estas ondas de Encamíname Radio y a donde nos visita en cada país, y estas ondas, como también en cada persona que tiene sus oídos atentos para escuchar lo que el Señor hoy nos quiere enseñar. Muchísimas gracias y a todos un abrazo cordial de su pastor y amigo Laurentino López Aldana, para que ustedes y yo nos unamos a la sintonía que hoy el Señor nos trae. Tú no tienes que crear la fe. ¿Por qué este título? Él la creó. Cuando nosotros creamos una fe falsa, es factible que seamos engañados y engañemos a otros. Este es un plan que el Señor nos trae de formación, un plan de proyección con respecto a la palabra y claridad en su definición, con la finalidad de aprender por qué Dios es el creador de la fe y no somos creadores nosotros mismos. En el transcurso de la enseñanza vamos a tomar algunos puntos básicos y quiero participar de los conocimientos de una parapsicóloga que son los brujos modernos, para que tengamos presente cómo son sus conceptos, cómo los lleva y por qué debemos de tener mucho cuidado y de qué forma se desempeña una falsa fe con respecto a la forma de nosotros concebirla. Y esto es muy normal porque las iglesias a nivel mundial están atravesando crisis
porque astutamente el diablo les ha desviado y no se dan cuenta de qué forma las cosas están sucediendo. Tú no tienes que crear la fe, Él la creó. Nos referimos al Señor Jesucristo, desde luego. Él la creó. Es una denuncia que les voy a hacer del poder mental. Es una denuncia que denunciamos del poder de la mente. El poder de la mente, cómo la mente crea muchísimas cosas y que vale la pena tomarlo en cuenta. Estamos siguiendo respecto de la provisión del Señor en la cruz. El Señor hizo un trabajo maravilloso y quiero hacer en esto un paréntesis. Diría que es necesario para puntualizar algunas cosas necesarias en este momento de nuestra enseñanza. Lo último que podemos recopilar es de la provisión de Dios. La provisión de Dios y la apropiación de una provisión respecto a la obra del Señor. Que Él murió por nosotros y nosotros morimos con Él. Qué bonita palabra. Él murió por nosotros y nosotros morimos con Él. Porque Él abrió la brecha para que nosotros pudiésemos morir también al pecado, porque Él hizo posible que su muerte expiatoria pudiéramos alcanzarlo a través de su muerte. Vamos a adelantarnos porque el tema es bastante completo, pero se necesita muchísima atención. Le pido a toda la audiencia que no se vaya a entretener con los oficios domésticos ni con las cosas que a su paso se encuentran a través de sus ojos, para que no haya una interrupción y puedan tener una concentración adecuada y en esta enseñanza sea de gran aprovechamiento para la misma audiencia que escucha su programa Encamíname Radio. Y vamos a decir que el viejo hombre ya fue crucificado. También nos dice la palabra que lo hagamos morir. Es decir, hacer morir no es porque no esté muerto en Cristo, sino por medio de lo que ya fue hecho en Cristo, o sea, lo que Cristo hizo para que nosotros lo alcancemos, lo que nosotros logremos. Lo hacemos morir en la práctica de la experiencia subjetiva. No lo hacemos morir porque esté vivo, sino porque hacemos morir porque el Señor lo crucificó. El misterio está en la crucifixión. Él lo llevó a la crucifixión y recuerde que en la crucifixión la muerte es lenta. La muerte es lenta. Y precisamente esa es la comparación. Si el hombre viejo lo llevamos a la cruz, él va a morir, pero él tiene que morir lentamente. Esa es la manera correcta, porque el viejo hombre fue crucificado ya con el Señor y él ya terminó. Ahora nosotros lo aplicamos, es decir, él terminó muriendo lentamente. Ahora nosotros lo vamos a aplicar, es decir, nosotros ya no tenemos que estar muriendo por causa de lo que él murió, sino nosotros vamos a morir por causa de nosotros mismos. Él murió por todos, él murió por el pecado que gobierna nuestras vidas. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de morir por el pecado que reina en nosotros. Eso es lo que vamos a tomarlo. En ese sentido, es que una parte de la Biblia dice que el viejo hombre ya fue crucificado. Y por otra parte dice que nos despojemos del viejo hombre. Muy bien, está crucificado, pero ahora tenemos que despojarnos. Es decir, quitarlo. Es decir, yo fui a la cruz con Cristo, inmediatamente dejé mi pecado ahí y comienza la renovación de un hombre nuevo a través de una enseñanza nueva y de una forma correcta de aplicación de la palabra a mi propia vida con la finalidad de cambiar mis hábitos. Ahora,
quisiera compartir con mis hermanos en este punto. Creo que algunos lo tienen claro, pero quizá otros no. En estos días no es la única vez, porque ya varias veces he remirado el tema y es una técnica bastante antigua. En estos días se ha ido haciendo muy popular una serie de técnicas mentalistas, ya que se han querido presentar algunos medios, incluso como cristianos, pero que tienen en el fondo no cristiano, sino más bien pagano. Detengámonos en este tema y procedamos a seguir adelante, porque pagano, esotérico, y voy a hablarlo y voy a exponerlo para que ustedes, atentos, podamos aprender juntos. Y la razón por la cual les presento lo que en este momento estamos hablando, les dije que es como una especie de paréntesis. Es porque cuando nosotros nos encontramos con el Señor ha provisto en la cruz, hay una posibilidad de que algunos hermanos quieran aplicarlo como una técnica mentalista y no se trata de hacer esfuerzos mentales para lograr alcanzarlo, porque vamos a hablar sobre la fe, pero la fe no es una práctica mentalista. La fe no es una práctica de esfuerzo de orden personal. Y vamos avanzando para que nos demos cuenta de qué forma es la práctica. No se trata de visualizaciones, se trata de fe, pero tampoco se trata de una fe indefinida, una fe obsoleta, una fe inconclusa. Es una fe definida. Es una fe clara, escucha bien este término, una fe clara en Dios. En Dios. Este es el principio de la enseñanza, una fe clara en Dios. Tú no tienes que crear la fe, Él la creó. Ahora ya vamos dándonos cuenta cuál es el plan de la enseñanza y qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Ese es el problema por el que empezamos todos los problemas. ¿Y sabe cuál es el problema? El diablo. El diablo, ¿por qué? Es un truco de Satanás para pretender que tengamos fe, pero no precisamente en Dios. No, miremos el desempeño y el desarrollo, cómo Satanás comienza a trabajar, Satanás llamando Dios al universo, porque de acuerdo al esoterismo, habla de que Dios es el universo y el universo es Dios, y de esa forma pone a Dios como parte del universo desde ese punto de vista que es una forma indefinida. Como Él es parte del universo, quiere hacerse el centro y quiere hacerse la expresión misma de Dios. Eso es el problema por el cual empezaron todos los problemas. El diablo, entonces, se trata de llamarle divinidad a lo que apenas es creación. Lo diviniza y nos hace creer que la creación es algo divino que quiere hacerles a cada uno de nosotros, hacernos creer capaces de obras divinas y de hechos divinos. Y vamos a entrar en materia para que tengamos muy en claro el desarrollo ni la comprensión acerca de lo que estamos escuchando. Entonces, nosotros necesitamos clarificar, penetrando con la espada. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, porque está con nosotros nuestro hermano que nos acompaña, David Felipe López, porque él es la persona encargada de leer todos los versículos bíblicos y de la parte técnica en el lugar donde me encuentro para el enlace con la parte central de la emisora. El enlace se hace a través de la parte técnica y él tiene en su conocimiento el trabajo, y aquí lo presentamos primeramente para que lo salude a toda la audiencia, como también para que él lea lo que nos habla la palabra de Hebreos capítulo 4, versículo 2. Aquí tiene los micrófonos, hermano David. Amén, hermanos. Dios los bendiga a todos y a todas en este día tan maravilloso de día domingo, para que lo importante
es que estemos conectados con la presencia del Señor en un día tan maravilloso como hoy y que nos sirva a cada uno de nosotros para gloria de Él, para reflexión, para poner en práctica, que es lo más importante de todo esto. Y bueno, sin nada más que decir, Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, lo que necesitamos es clarificar, ¿verdad? Entonces penetramos, pero ¿con qué? Con la palabra, con la espada. Repita este versículo. Amén, claro que sí. Dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Ay, qué maravilla! Esta palabra es hermosísima y es la única que penetra y es la única que nos presenta para poder discernir lo que estamos hablando. Alabado sea el Señor. En lo más hondo de estas cosas sutiles que se presentan, incluso los medios cristianos, técnicas, oiga bien, querida audiencia, técnicas que llevan a las personas a confiar en ellas mismas. Aquí vamos a hacer una aclaración muy importantísima y la llaman fe. Y la llaman fe. El lenguaje sigue siendo el mismo cristiano. El cristiano tiene ese lenguaje, habla de fe, pero lo que sucede es que la aplicación de la fe es donde está el trigo. Vamos a hablar sobre ese tema para que tengamos claridad. Pero la técnica es un ejercicio de la creación en sus fuerzas, que esas son las fuerzas que vamos a tomarlas paso a paso y tratando de producir efectos divinos. Bien, ese es un problema del diablo. El diablo es el principal actor de esta dificultad. Sin ser divino, sino siendo meramente una creación, expresó en el libro de Ezequiel, capítulo 28, seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. Este es una expresión que él utilizó. Ojo, y presten atención, porque de ahí depende. Tenemos un tiempo y tenemos que hablar y tal vez no sé si alcancemos, porque es que el tema es tan amplio que no sé si lo alcancemos a difundir, porque en las horas de la tarde, ay, el Señor nos dio otro tema tan hermoso, tan bonito, que vale la pena también prepararnos, querida audiencia, porque quiero que ustedes, en la hora Colombia, 4 de la tarde, estén ustedes en sintonía, porque tenemos que hablar otros temas, porque es un compendio de todo. Bueno, como podemos ver, el problema es el diablo, porque dijo, seré semejante al Altísimo. Esto significa que él puso en ejercicio las fuerzas de Dios que le dio en su condición de criatura. ¡Ja! Y las dirigió aún pretendiendo el autodesarrollo de ir más allá de lo que realmente era. Es decir, se trató de divinizar para ejercerlo. Él era una sola criatura. Entonces, ¿qué hace? Que el pensamiento nos lo traslada a nosotros. Y ese pensamiento nos lo traslada a nosotros y lo será eternamente. Y todo el mundo será siempre solo una criatura, pero al divinizarse, piensa que es Dios en sí mismo. Entonces, vamos a leer lo que dice el libro de Isaías, capítulo 14, versículos 13 y 14. Amén. Dice así Isaías 14, del 13 al 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Tremendo. Entonces ya entendemos lo que está escrito y de la forma como el Señor nos está dando claridad el pensamiento del diablo. ¿Y qué fue lo que sucedió con él y cómo nos trata de llevar esa misma idea que él tuvo
y nos la traslada, y muchos de nosotros caemos porque no discernimos con claridad la fe y su aplicación adecuada, que es lo que vamos a tomarla para evitar ser engañados, y también, si somos engañados, llevaremos el engaño a otras personas. Pero el diablo quería hacerse semejante a Dios. Y ese mismo engaño le fue el que le vendió a Adán y a Eva en el principio, cuando la serpiente habló con Eva. Le dijo la misma cosa con la que Satanás se autoengañó, porque él dijo, yo seré semejante al Altísimo. Y él le dijo, si tú, vamos a mirar lo que dice en el Génesis con respecto a Adán y a Eva, cuando les dijo que ellos serían Dios en sí mismo, y él retraslada. Entonces comienza la generación del ser humano y viene el desarrollo de las culturas y de las edades, pero con esa misma intención, con la misma intención que desde el inicio nos vendió Satanás. Y esto fue lo que les dijo a Eva cuando le dijo que comiera el fruto porque ella sería excelente. Vamos a tomarlo cuando dice el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 4 y 5. Amén. Dice así Génesis capítulo 3, versículos del 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. ¡Ah! Expresión. Seréis como Dios. Esa idea la ha vendido por generaciones hasta el día de hoy. Y sigue tan rampante que esto se continúa realizando. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Es decir, si ustedes hacen eso, entonces ustedes van a avanzar en esa condición de meras criaturas. Y van a ser como Dios y van a ser dioses en ese sentido, que es lo que tratamos de exponerles, porque ese principio satánico es el que está detrás de muchas cosas. Ahora, como el diablo lo está mezclando en los medios cristianos por medio de la técnica de la visualización, como lo que tú visualizas algo, y haces ejercicio de visualizarlo por medio del pensamiento, el pensamiento positivo, es decir, lograr crear una fe a través de mí mismo. Es lograr visualizarlo y tomarlo interno como algo personal. Entonces, tú mismo estás incubando una cuarta dimensión o una nueva situación de acontecimientos que están generando su mente. Nuevas cosas. Y tú piensas que esto es lo que tú quieres y que vas a estar tu futuro, porque tú planeas desde tu mente el futuro. Yo quiero esto, yo deseo esto, pero es personal, escucha bien. Aquí hay una aclaración. La gente piensa y visualiza una casa. Más adelante miraremos eso. Pero no se trata de visualizarla, porque esto es algo que yo quiero. Es decir, es muy diferente cuando le permitimos a Dios a través de la fe que sea Él el que nos la dé y que dentro de las posibilidades de lo divino, Él tenga la oportunidad de conceder la necesidad que yo tengo, pero que Él conoce si con eso es suficiente o no, porque los corazones o la parte interna del pensamiento del hombre, solo Él lo conoce y sabe si nos es de beneficio o no. Estas cosas. Y si tú piensas que esto es lo que tú quieres y que esto va a ser tu futuro, tú mismo, por medio de las prácticas de concentrarte. Es decir, estás creando tu propio futuro. Sobre lo que tú quieres pensar, estás creando tu propio futuro por medio de ti mismo. Miremos la diferencia. Por eso al principio hablamos. Tú no tienes que crear la fe. Ahora estamos entendiendo. Él la creó. Esto se está presentando como si fuera el Evangelio. Es lo que estamos escuchando diariamente como si esto fuera el Evangelio. Claro que el diablo tenía que encontrarse con algunas frasecitas de la Biblia que fueron parecidas para tomarlas
y mimetizarse en ellas. Pero entonces, por eso mismo, quiero que veamos algunas de estas frases para que hagamos algunas precisiones con respecto a la enseñanza. Porque es que la misma Biblia, tergiversada, es una Biblia que es amplia, pero solamente la podemos comprender con el maravilloso poder del Espíritu Santo. Si vemos a Mateo 21, vamos a tomar lo que habla sobre la higuera, la parte de la higuera que es tan importante. Él va a leerla, él nos va a decir la cita, los versículos, y él los va a expresar. Amén. Dice así Mateo capítulo 21, versículos 18 en adelante. La maldición de la higuera estéril. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: Quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hermanito David, vamos a Marcos 11 y vamos a buscar, porque esto es muy importante, encontrar Marcos 11 para más adelante dar una explicación que tiene que ver mucho con la fe, pero ampliando. Los evangelios sinópticos son muy importantes porque no es que Mateo no haya hablado, sino que Mateo habló una parte y es una exposición correcta, pero en el libro de San Marcos hay una ampliación que vale la pena mirarla. Por eso los evangelios son tan importantes en su confección y en su manera sinóptica de precisión para la ampliación de los temas, porque ahí es cuando no permitimos que haya confusión, ni tampoco dejemos que el ser humano, por iniciativa propia o por mala interpretación, vendamos un evangelio diferente. Claro que sí, dice así Marcos capítulo 11, versículo 12 hasta el 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Muy bien. Entonces, ellos pretenden presentar a Jesús como si hubiera sido el primer hombre que se dio cuenta de que era Dios y que como era Dios, él mismo creó esa parte de la fe para él lograr hacer este tipo de actos. Vamos a adelantarnos y ahora nosotros lo seguimos a él como ejemplo. Es decir, nosotros también, esa técnica orientalista tipo Chaikinolé, tipo Insing, o sea, o tipo metafísico, pensamiento positivo o visualización, a lo que llaman tercer ojo. El tercer ojo, eso es un principio hermético que proviene de Hermes Trimegisto. Eso es un principio hermético que viene de Hermes y unos de los discípulos de Hermes lo desarrollaron y lo escribieron en el libro ocultista que se llama el Kybalión, publicado por editoriales ocultistas. Al leerlo, uno se da cuenta el principio que está pregonando desde Hermes Trimegistro en la antigüedad. Es el de la visualización, es el de creer en la mente, el de concentrar las energías para, a través de las energías de la mente, dirigir circunstancias, encubarlas como una especie de cuarta dimensión, como lo presenta Paul Yonggi Cho en el libro que se llama precisamente La Cuarta Dimensión, y tomando a Mateo en el capítulo 21, versículos 18 al 22.
Atención, porque esto es muy importante para confrontar lo que estamos oyendo con la Biblia. Y nos enseña lo siguiente. Amén. Dice así Mateo 21 del 18 al 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. La primera impresión que tomamos al hablar es de poner fuerzas en el hablar y en la fe, pero la fe en sí mismo. Escucha bien, esa es la forma como ellos toman esta enseñanza y vamos a aclarar para que nosotros no nos dejemos engañar y espiritualmente podamos entender lo que debemos hacer. Pero es una fe en sí mismo, no es una fe en Dios. Eso es muy sutil, eso es lo sutil. En el verso 22, Amén. Dice el verso 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. correcto, puede parecer como si abriese las puertas a una dimensión extra trascendente, diferente. El ejercicio táctico de la mente, que es ahí donde se puntualiza y se enseña para que logre desviar el propósito de la fe de acuerdo a estos principios esotéricos. Pero no se trata de una fe en sí mismo, es una fe en que si yo digo, hay personas que toman actitud de creer en la fe. Es una fe en la fe, es una fe en la táctica, es una fe en el proceso de visualizar, es una fe en el manejo mental y visualizando lo que quiero, haciendo fuerza mental y teniendo una fe en mi fuerza, en mi táctica, en mi recurso, en mi forma de pensar. Esa no es la fe de la que habla el Señor, sino es una fe en Él, es una fe diferente, es en Él. Hoy atravesamos una situación difícil en el mundo y es esperar que Dios obre, que es Dios el que tiene que tomar el control, no yo. Porque si fuera de parte mía, yo mismo me estaría constituyendo en Dios y yo no puedo hacer eso. Yo tengo que esperar que sea Dios el que haga las cosas porque mi fe no está puesta en mí. La fe está puesta es en Dios, que eso es diferente. No es la fe que habla el Señor, sino es la fe en Él. No es la fe en lo que es distinto de ti, en lo que Él ha prometido y en lo que Él se ha comprometido. Entonces ya está descansando en ti mismo, en la mera creación, en tus meras prácticas, sino en lo que Él es y en lo que Él dijo y en lo que Él se comprometió. En lo que Él dijo que a través de la fe lograría Él hacerlo, no nosotros mismos. Esa es la diferencia. La fe en Él es una fe en cuyo objeto es Dios y cuya fuente es Dios. No es el yo personal, como lo dijo Satanás al principio. Seré igual al Altísimo. Porque él dijo, yo puedo hacerlo y yo lo voy a lograr. Y esa idea la está trasladando al mundo entero a través de muchas formas esotéricas. Precisamente para tomar lo que al principio hablamos, que es el Kybalión. El Kybalión es un documento en el año 1908 que resume las enseñanzas del hermetismo, también conocidos como los 7 principios del
ermitismo. Su autoría se atribuye a un grupo anónimo de personas autodeterminados, los tres iniciados, por su estilo. Se considera que el autor, así se firmó, fue William Walker Atkinson. Y el hermetismo es un conjunto de teorías. Nada más que es eso. Es un conjunto de teorías del corpus hermeticum atribuido a Hermes Trismegisto. Es hipotético, es un hipotético filósofo de la antigüedad que se le atribuye la invención de la alquimia. Esto es para darnos una idea qué fue lo que pasó y qué clase de unción recibió para trasladarle eso a las gentes y que hoy ha venido trastornando la fe del cristianismo auténtico y esta práctica se está llevando en muchísimos lugares. Esta fe tiene que ser en Dios, en Cristo. La fuente de esa fe tiene que ser Dios en Cristo. Si la fe es un autoejercicio, como decir, autosuperación por medio de mi propia fuerza, entonces ese soy yo, ese sería semejante al Altísimo. Volvemos otra vez a la actitud que asumió el diablo en Luzbel antes de su caída, para poderlo corroborar que cuando su maldición se generó, le dijo que espanto sería y se convertiría en Satanás. Seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Eso es lo que está detrás de esas filosofías. Es decir, ese principio completamente diabólico que está completamente denunciado en el inicio de la palabra desde la creación y que el hombre a través de las generaciones siguientes hasta el día de hoy y las que vendrán seguirá este tipo de obra satánica para que ninguno de nosotros nos dejemos convencer. La legítima fe es la que está puesta en Dios. Gracias a Dios que no solo Mateo registró, y ahí viene la explicación, por eso queremos hablarlo, estas palabras, sino que Marcos, de boca de Pedro, también las registró, y el detallito que no se habló en el Evangelio de según San Mateo, sí lo dijo Marcos. Y por alguna razón, no solo tenemos a Mateo, sino también a Marcos. Vea que eso amplía. Los evangelios sinópticos son maravillosos porque amplían el tema. Hace un tiempo atrás, precisamente el Señor me permitía llevar una enseñanza sobre los evangelios sinópticos. Y esto es la importancia de tomar cada evangelio y mirar por qué uno dijo una cosa debido al sitio, al lugar, a la cultura, y la ampliación del tema es tan amplio que ahí se encuentra la veracidad de lo que el Espíritu Santo habla para asimismo llevarnos una doctrina sana y bien llevada conforme a la voluntad de Dios. Los dos hablan de lo mismo, solamente que Mateo y Marcos mencionan el mismo caso, pero por debajo del título que pusieron, la maldición de la higuera estéril no es parte del texto y se ve en Mateo, se traslada en Marcos y dice, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había sacado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira que la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiéndole Jesús dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Oiga, esta palabra es verdaderamente importante porque no se trata de la fe, porque el Señor sabía que más adelante estos versículos los iban a tergiversar. Estos versículos le iban a sacar mucha enseñanza donde el ser humano podía apropiarse de ellos, pero mirándolo desde el punto de vista humano diabólico, para crear en sí mismo la posibilidad de crear una fe por sí mismo y no una dependencia absoluta de la fe puesta en Dios. Que esa es la diferencia. Muy bien, avancemos. Nótese que en Mateo habíamos nosotros leído tener fe, pero lógicamente eso no fue complementado por Marcos, porque es que Mateo no dijo una mentira, pero dijo una parte y la otra parte la dijo Marcos para conformar la verdadera doctrina.
Un doble testimonio que te muestra en quién tienes la fe. Y es una fe en Dios. Escuchas de su programa Encamíname. Hay personas que ponen la fe en su propio ayuno. Oiga bien, este tema tan importante, ponen la fe en su propio ayuno. Ah, ay, Dios mío, qué dificultad. Ayunan y es como si fueran a forzar por medio de una huelga de hambre para hacerle cambiar de propósito y de voluntad. Yo voy a ayunar para que Dios cambie su pensamiento. En algunos de los gobiernos y de las personas que trabajan con el gobierno, en tiempos pasados, algunos hicieron ayuno y se ataron con cadenas con el fin de lograr que el gobierno cambiara las normas que había establecido para ese pueblo. Es decir, esforzar a la gente por intermedio del ayuno. Esta es una fe falsa. Esta no es una fe verdadera. ¿Cómo pretendemos nosotros a través de un ayuno forzar a Dios para que cambie sus designios? No es lógico, no cabe, no es correcto. A veces tenemos fe en la táctica de la alabanza, es decir, alabanza que tiene poder. Es decir, no nos importa alabar a Dios, pues lo que nos importa es tener poder. Y entonces alabamos para que por medio de la alabanza maniobrar nosotros el poder. Lo que nos interesa es tener nosotros poder. No nos interesa el Señor mismo. No es alabar a Dios, sino tomar de la alabanza el derramamiento del Espíritu para que yo pueda obrar tomando ese poder. Y no lo alabamos de una manera desinteresada, sino lo alabamos por medio de obtener el poder. Es decir, que si yo alabo, tengo poder. Claro que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo, eso no se puede negar, pero es de la forma como nosotros interiormente nos dirigimos a Él. Claro que cuando tú lo estás alabando, el Señor te llena de poder para el querer el poder y utilizar alabanza solo para obtener poder. Eso es una mala forma, es diabólicamente lo que estamos pretendiendo, pero es como si un chico nos dijera de esta manera, un niño, es decir, para ponerlo de ejemplo, yo quiero que mi papá y mi mamá me dé plata. Para conseguirlo, le doy primero un besito, después le doy un abrazo, y entonces ahí es cuando yo le saco la plata. Así es alabar al Señor para tener el poder. ¿Qué manera tan diabólica de hacerlo? Y precisamente lo que el Señor nos aclara a través de la enseñanza es cómo debemos hacerlo. Cuando alabamos al Señor, no debemos hacer esto por Él mismo. Así experimentamos nosotros ningún poder. Lo que nos debe interesar no es lo que nosotros experimentemos. Cuando lo alabamos a Él, el que nos interesa es que Él sea alabado por lo que Él es, creador, superpoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Alabarlo por eso. Es precisamente por eso. Es claro que como consecuencia nos sentimos con poder, porque estamos cerca de su presencia, porque Él habita en medio de la alabanza, y eso es una realidad. Eso está bien. Pero lo que está mal es utilizar la alabanza como fuente de poder. Si lo es en un sentido, pero el motivo está equivocado. Note cómo rápidamente se genera un desvío por la mera forma de nuestra forma de concebir o de esperar que las cosas vengan de parte de Dios. Allí es cuando se filtra el enemigo. Ahí es cuando el enemigo entra, porque hay un desvío. Note que las cosas de Dios son puras. Y para los puros, las cosas son puras. Pero para el diablo hay que tergiversar todos los principios para él poder penetrar. Es decir, él
desvía el camino. Es como encontramos una cueva para entrar donde ya está instalada la luz y podamos ver con claridad. Entonces la tapa y pone otra con el fin de que por ahí nos perdamos, nos confundamos y logremos nosotros desviarnos del verdadero propósito. Eso es lo que él hace. Bueno, les voy a demostrar cómo un libro de magia es un libro que nos indica y nos lleva, y de una manera muy soterrada, nos presenta las formas de hacerlo. Más adelante lo vamos a participar. Les comento, amigos míos, que un amigo que es científico, él estaba encartado con un montón de libros de química y temas científicos, y de pronto sacó un libro de la biblioteca, pero entre los libros vino incluido un libro escrito por la parapsicóloga, es decir, una bruja moderna, porque los parapsicólogos son brujos modernos. Ya no se les dice brujos, ni se les muestra con su sombrerito puntiagudo de color rojo o negro, sino se les da un doctorado parapsicólogo. Y muchos de ellos actúan en las grandes empresas, actúan en diferentes ramas con el fin de asesoramientos que les va a ayudar a encontrar respuestas, pero desde luego que está mezclada el mundo de las tinieblas y para muchas personas esto es de gran resultado. Bueno, el mismo lenguaje que se está hablando en los púlpitos, la misma técnica de la cuarta dimensión del pensamiento positivo, vaya usted a una librería del ocultismo, van ustedes a encontrar libros que dice, tendréis plata en abundancia, la llave del éxito, piense y hágase rico, el poder del pensamiento tenaz, bueno, etcétera. Napoleón Hill, que es el autor de la obra Piense y hágase rico, dijo haber recibido entidades desencarnadas. El secreto de la visualización, meramente antagónico. Ahora vamos a mirar Génesis capítulo 6, para darnos una idea de dónde viene esto. Por eso le decía que este tema es tan amplio que vamos a avanzar, pero es que tenemos tanto que hablar. Génesis capítulo 6, para decir cuando los que tuvieron su dignidad, cómo ellos comenzaron a actuar. Vamos a tomar de la palabra cómo ellos vinieron a la tierra. En el capítulo 6 nos habla la palabra con respecto al tema. Exactamente, comencemos desde el 1 y vamos hasta el versículo 5, hasta el versículo 4. Amén. Dice así Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora descubrimos un misterio que nos habla la Biblia con respecto al tema, y esto es muy importante porque lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar con respecto a este tema es que estaba hablando cómo el ser humano había tenido una metamorfosis, un cambio. Dicen los libros y las historias antiguas que precisamente vinieron los ángeles de Dios que perdieron su cobertura, eso también lo habla el libro de Judas, y dice que perdieron su dignidad y que ellos están recluidos en lugares oscuros de tinieblas, y dice el Señor que cuando Jesucristo murió, Él le llevó palabra a esta clase de espíritus caídos que por causa de la rebelión se fueron en contra de Dios
y lograron traer muchos misterios y trajeron innovaciones en la forma de pensar y de actuar a los hombres de su época, y de ahí viene el desarrollo de toda esta cantidad de acciones esotéricas, mágicas, que con el transcurso de los años ha tenido una relevancia muy importante y de desviación acerca de las cosas escritas en la palabra y que son de vital importancia. Este es un tema que no voy a tocarlo en lo profundo, sino voy a dejar la idea para más adelante, en otra opción, poderles hablar. De ahí viene que estas entidades desencarnadas, el secreto de la visualización y todas estas cosas mezclándose con el cristianismo por medio de la visualización y otros medios, lo que yo quiero es una casa y haga fuerza, y creo que haciendo la fuerza y viendo la casa aquí en mi mente, pues el hermano habla, este pastor Yonggi Chok en Corea, que la visualización de una bicicleta y de un muchacho que ustedes lo habrán leído, pero esa es una manera incorrecta de lograr las cosas por medio de una autofe que yo me propongo y visualizando y logrando crear en mi imaginación una serie de escenas y de figuras que voy pensando y se van desarrollando, pero en la cual intervienen antagonismos y poderes de las tinieblas para lograr que esto se realice. Eso es una fe pensando directamente en sí mismo. Y nosotros vemos que hizo fuerza y tuvo la bicicleta, que es lo que habló este Yonggi Cho en su enseñanza del libro, porque yo lo leí y pude observar lo que estaba escrito en él, y aún en las librerías cristianas, este tipo de lectura, de esoterismo, se volvió tan normal y tan común que la aplicación se universalizó, y hoy se puede decir que eso ha tenido incidencia desde los púlpitos para lograrlo. En la época pasada, en algunos años, hace como unos 20 años, yo me reunía con algunos pastores y ellos estaban todos agitados, estaban muy controlados en su mente por estos pensamientos, por estos libros, y ellos también visualizaban y pensaban que su feligresía debía de ser abundada, su feligresía debía de dibujarla en su mente para lograrlo, crear en una fuerza interior, en una fe falsa, que es lo que estamos tratando de identificar y de enseñar para nosotros no caer en el error. Y esto nos está perjudicando en gran manera porque ya ha sido leudada completamente la fe. Y de ahí vienen muchísimas cosas que debemos nosotros evitarlas. Nosotros no podemos continuar con este tema. Pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos instruya, que nos enseñe y que nos permita andar en la veracidad. Bueno, ahora lo que pienso es que aquellas cosas que se relatan en este libro es cuando los magos blancos, queriendo manejar a ese duendecito que está realizando las cosas, que me haga esto y yo le doy esto y le pongo patas arriba con esto y le chuzo aquí, le pongo allá, es decir, maniobrando cosas para producir efectos en el mundo espiritual. Es decir, mire lo que el mundo espiritual va creando imágenes, va creando hechos y va permitiendo que los demonios se le vayan abriendo brechas. Recuerdo que el ser humano tiene partes que están abiertas para un tránsito. Entonces, la magia blanca, hermanos, es diferente a la verdadera fe en Dios. Creer la fe no es un ejercicio de si tú creer es algo que tiene origen en lo meramente natural, sino que tiene el origen en Dios. Ese es el punto. Miren lo que dice el Señor en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, para ilustrarnos correctamente, y ahí aprenderemos. Y vamos a escuchar de la voz de nuestro hermano David Felipe lo que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual,
por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Claramente puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No en la fe en lo personal, no en lo que yo creo, no en lo que yo formo dentro de mí, sino es en lo que yo pienso que Dios puede hacer por mí. Ahora comprenderán por qué mis formas de hablar, les digo, yo no tengo por qué actuar, porque mi fe no está puesta en mi actuación, no está puesta en lo que yo hago. Mi fe está puesta es en Dios. Si nosotros ponemos los ojos en Jesús, el que habiendo muerto y resucitado está en la diestra del Padre, no es una táctica, es una realidad. Es una fe puesta en Dios. Tú no tienes que dirigir, no. Tu mente a la casa, en tu barrio, o que quieres tú tal clase de marido, o quieres tú tal tipo de esposa. Porque es que mira, es tanto el raciocinio del ser humano que le dice, no, pero es que ya tú estás una mujer solita, tú estás un hombre solo, ya eso es lo que consigas compañera. Oiga, qué consejo tan diabólicamente dado que únicamente se está mirando es en la posibilidad de acercamiento sexual y la posibilidad de compañía. Pero no se está poniendo a Dios en primer lugar para que Él determine si lo que hay en el corazón de cada persona puede ser alineado con el transcurso del tiempo para que se cumpla el principio que se estableció en la palabra. Cuando hay un casamiento y hay una unión, es hasta que la muerte los separe, no hasta que yo piense que me cansé, inmediatamente rompo la relación y me caso con otra persona. Esa no es la fe. Entonces yo no puedo elegir lo que a mí me parece porque yo miro a la mujer curvilínea, la idealizo, la meto en mi mente y le digo que esa va a ser mi esposa. La mujer mira a su galán, mira a su príncipe en su corcel, piensa que tiene muy buen dinero y que es la persona ideal. Pero eso es lo que cree, él mismo la forma. Pero si yo dejo que Dios elija, Dios me va a dar lo que realmente yo necesito para que encaje en mi costilla, la que sacó el Señor desde la creación. Recuerde que la creación, el hombre tenía 3 costillas y una costilla la sacó para dejar que ese espacio lo llene la mujer. Y eso solamente Dios sabe cuál es la mujer. Nosotros no sabemos ni cuál es la mujer, porque nosotros nos fijamos por lo que vemos, pero Dios no se fija por lo que vemos, Dios se fija es por lo que nosotros necesitamos. ¿Y qué sucede? Que nos imaginamos y nos imaginamos y por medio de soñarlo y soñarlo, vamos creando en la 4ª dimensión las cosas que ya van al mundo espiritual y que el mundo espiritual se va gestando pero de una manera incorrecta. Cuando el pueblo de Israel, el Señor le prohibía las prácticas esotéricas, les prohibía las partes mágicas, la brujería y la hechicería, era con el fin de que ellos no se fueran a contaminar, que entraran en esa dimensión antagónica y que los demonios tuvieran dominio y les pervirtieran los principios de Jehová. Así nos pasa a nosotros. Así nos pasa a nosotros, que el Señor nos está advirtiendo para que no entremos en esas prácticas. No, hermano, nosotros, nuestra mente, nuestra fe, nuestro corazón, nuestro espíritu está en el Señor resucitado, una persona viva, distinto a nosotros, aunque no tengas fuerza. Ahí está la fidelidad si lo miras a Él. Miradme a mí, dice el Señor, no es una visualización. Es una realidad porque Él está vivo y Él está entre nosotros. Yo voy a visualizar a Jesús porque Jesús existe. Ya no es una figura que yo creo, sino una figura que existe. Eso es diferente. Eso es lo que es diferente. No necesitas visualizarlo. Dios es tan grande que no se puede hacer ningún tipo de estatua. No se necesita crear una fantástica estatua en un lugar determinado. Cualquier estatua que en el pueblo de Israel se hiciera para representar a Dios era rebajar a Dios a un pedazo de muñeco.
Era anatema, era maldición, porque estando el Dios vivo, ¿cómo vamos a crear uno muerto? Eso sí pasa con la Iglesia Católica tradicional. Habiendo una realidad, un Dios, ¿para qué crear tantas efigies? Para adorarlas, para nosotros inclinarnos ante ellas. En el Salmo 115 dice lo siguiente, para recordar lo que estamos hablando y corroborarlo con la palabra. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque, ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Por esta razón, no quiso que se le visualizara. Ahora entendemos, no quiso Jesús que se visualizara. No quiso Jehová que se visualizara. Él no quiso presentarse, ni siquiera en la zarza ardiendo, sino en el fuego. Una cosa es el Jesús que tú puedes imaginar con tu mente y otra cosa es el verdadero Jesús que está más allá de lo que tú puedes entender, más excelente de lo que tú puedes captar, sentado a la diestra del Padre. Él es el autor de la fe. Es decir, la fe verdadera es algo que nace de ti mismo. Es el que nace de ti mismo. Del diablo nació decir, seré semejante al Altísimo. Él se engañó, él creyó y él trató y eso lo sacó de la presencia de Dios. Esa es la fe. Pero, ¿de dónde nació su fe? No nació de Dios, nació de él mismo. Él quiso ser como Dios. Y le dio, no de Dios. Se robó aquello que Dios creó en él y le dio, que era prestado. Se lo debe a Dios y a partir de ahí Él estableció su casa, es decir, en el aire. Todo lo que se establece a partir de sí mismo está en el aire. No tiene asidero, no tiene firmeza, no puede permanecer. Todo tiene que establecerse en Dios, que se ha revelado en Cristo. Cristo ha derramado su Espíritu y el Espíritu es el que hace real las cosas. Y el Espíritu no lo manejamos nosotros. El Espíritu solo viene de Él. Nosotros no decimos, venga el poder de Dios aquí como si estuviéramos llamando a una criatura bajo nuestra autoridad. No, esa no es la forma. Es el Espíritu que nos dice, tú ven. Él es el que te inspira. Él es el que te da la fe. Él es el que te prometió. Él es el que te ayuda a crecer. Fíjate que la Biblia nos da muchas partes de la que habla la fe en Cristo Jesús y vemos algunos de los pasajes para leerlo y vamos a ver el ejemplo de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 21. Amén. Dice así, primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esperemos ahí para poder repetir lo que dice el verso 21, porque el rescate no es mediante cosas corruptibles, no, son cosas que permanecen, son cosas eternas, porque Cristo resucitó entre los muertos y vive por los siglos de los siglos. Y por eso el verso 21, que mediante el cual Cristo, por cual es el autor y el consumador de la fe, no es una fe que nace de ti. Dice de la siguiente manera el versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Correctamente, para que sea
en Dios, no en el mismo ser. No es algo que tú quieres y dices, bueno, ahora voy a creer que voy a tener una finca. Una es pedírsela al Señor, que está a la diestra del Padre, y el Padre, en el nombre del Hijo, y si Él quiere dártela conforme a su voluntad, es una cosa sin necesidad de hacer esfuerzo. ¿Soñar? ¿Visualizar? No. Se lo pide sencillamente con fe. Y si Él te la quiere dar, te la da. Y si no te la da, es porque no te conviene. Pero ya es una fe puesta en Él. Y tú tienes que aprender a depender de Él y preguntarle el por qué no te da las cosas, porque Dios no puede considerarnos a nosotros como personas que recibimos de Él lo que nos hace daño y lo que nos es nocivo, lo que nos causa muerte espiritual y material o que nos separa de la presencia de Dios. Solamente lo logramos a través de las cosas que vemos. Y si Él te lo da, Él no te lo da porque te lo da, es porque tú lo necesitas y lo mereces. Porque lo que importa es Él. No usar al Señor para lo que uno lo quiere mediante Cristo. Creemos en Dios, es decir, no es una fe nacida de ti mismo, sino es una fe cuyo autor y sostén y virtud es un don de Dios en Cristo. Es algo de origen trascendente, no meramente inmanente de una naturaleza creada, trascendente, que es origen en Dios, distinto de la creación, completamente distinto. Cuando Josué habló una palabra, dijo, Sol, detente en Gabaón. El sol se detuvo. Pero vamos a escuchar un poco más el contexto para que no nos pongamos a decir cosas. Fue algo en lo cual Dios intervino. Fue en lo que algo Dios quiso que se hiciera. Es decir, que el sustento y el fundamento de la fe tiene que ser Dios mismo en Cristo, con una promesa en que Dios se haya comprometido. Entonces, creemos en su persona, no estamos usando tácticas ni estamos utilizando métodos. Vamos a alabar en esto, vamos a ayunar por esto. No vamos a buscar a Dios, ni vamos a motivarlo, ni vamos a cambiar sus designios, creyendo nosotros inocentemente que porque lo hacemos, creyendo que nosotros somos poderosos para cambiar los designios de Dios, lo logramos a través de las cosas que Él mismo estableció, pero prostituyéndolas, haciéndolas de la forma incorrecta para lograr nosotros motivos de orden personal ulteriores que nos llevan a ser personas que con un desvío queremos nosotros agradar y sentir que Dios está con nosotros. Pero es una gran mentira. Entonces creemos en su persona. No estamos usando tácticas ni métodos. Venimos y creemos porque Él lo prometió. Él, la persona viva, creemos conforme a la palabra que, como dice y está escrita, a través de esa fe que Él nos da, porque Él fue el que habló primero, porque la palabra de Él es la que produce el oír. El oír es a través de la palabra. La fe es en el oír y el oír a través de la palabra de Dios. Esa es la única forma que Dios estableció, porque Él fue el que habló primero. La palabra es de Él, es la que se produce al oír. El oír es el que produce la fe en Cristo. Es la única manera de conocerlo. Yo conocí a Cristo a través de la palabra. Yo conocí de Cristo a través de lo que estaba escrito en la palabra y a través de lo que yo escuché cuando se me predicó la palabra. La Biblia nos habla de la fe en Él y no de una fe de Él. Esa es la palabra. No es cualquier fe. Así dicen. Los que estaban ahí creen tal cosa. En cambio, nosotros creemos en muchas cosas. Muchos creen, por ejemplo, en Buda. Pero ¿tenemos la misma fe? Otros creen en la diosa Kali y tienen la misma fe. No. ¿Y otros creen en Mahoma y tienen la misma fe? Pues no. Porque no estamos creyendo en Cristo. Y Cristo es el autor y el consumador de la fe. No se trata de eso. Se trata de lo que podamos nosotros hacer. No se trata de una religión psicologista. Se trata de una revelación de Dios trascendente en una persona de Cristo que hizo una obra específica en la cual creemos por su palabra, oímos. El oír por la palabra tenemos fe y por la fe recibimos su espíritu, estando en contacto directo con el Padre y con su Hijo Jesucristo, que está a la diestra del Padre, no haciendo trucos, ni fuerzas, ni cosas. Es una fe sencilla, al mirarnos y ser salvos. Y vemos nosotros lo que habló Josué, capítulo 10, versículos
de 12 al 14. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Qué diferencia, ¿verdad? La gente piensa, no, pero es que como si lo hizo Josué, yo también lo voy a hacer. Es que eso no se trata de imitar. Es una necesidad sentida para la salvación de un pueblo, con un propósito para su pueblo, y la exclamación de un hombre, como habiendo atendido a la voz de un hombre. Él habló con fe con Dios y atendió su voz y Dios lo hizo. No es él el que se volvió un Dios y con su palabra creó las circunstancias, creyendo que si él dijera, eso se haría, porque eso es lo que el diablo quiere presentar. Se dice la palabra, no digas subiré, no digas bajaré, sino cree en el Señor. Esa es la diferencia. No es un autodesarrollo. Miren lo que dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es decir, toda persona tiene que creer en Dios. Que Dios es el que nos da la respuesta, Dios es el que nos sostiene, Dios es el que nos guarda, Dios es el que nos guía, Dios es el que nos trajo la salubridad a través de su muerte de cruz para poder seguir adelante, para poder continuar el camino. Pero eso no depende de nosotros. Esta es una misericordia y el amor tan maravilloso de Dios que su reino y su gracia se ha acercado a nosotros. Estamos tratando de la fe, nos está mostrando el descanso, el sustento de la fe. La fe no es ella misma, no es fe en la táctica, no es fe en la actitud, no es en la fe. Hoy, ya tú puedes tener muchas cosas. En el librito de Shea Connolly, en el cual todo es una autoconfesión. Yo soy un hijo de Dios. Claro, un hijo de Dios, pero de abajo, no de arriba. Yo puedo, yo quiero, yo soy tal. Yo hago repetir a la persona, hasta repetir y repetir. Le dicen, usted tiene que repetir y creer esto hasta que usted se va allá haciendo una autoimagen. Por medio de la autoimagen que usted cree, entonces usted se va autodesarrollando. Entonces, ¿qué va haciendo? Un ejercicio hasta que acuda el demonio, hasta que vengan los espíritus inmundos y tomen posesión y logren los propósitos. Porque este es un deseo que yo estoy siguiendo por mi causa y estoy excluyendo a Dios, que es mi creador. Eso es lo que está detrás del método Silva, está detrás del gnosticismo, está detrás de muchas de estas cosas, es lo que está detrás del corazón de Satanás, es lo que está detrás de la aceptación de estas prácticas, es exactamente lo mismo. Ahora está vestido de filosofías huecas y sutilezas que están rampantes en el mundo, y esta fe está en nosotros, es en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Veamos lo que Pablo está diciendo. En el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 9, el Señor nos habla lo siguiente. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Repito, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En una parte se nos habla por la fe en Cristo, es decir, objeto de nuestra fe es Dios Jesucristo, como dice San Juan. Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con el Hijo, Jesucristo. No estamos abandonados a hacer tácticas
a que se nos diga, haga esto o aquello, y ponga esto, y haga esto allí, y haga un círculo, y sáquese la carne, y saque sangre, y ahora haga un círculo, piense allí para producir esto. No, simplemente Él vino, nos buscó, nos habló, le creemos, contamos con Él en una fe sencilla para recordar lo que dice Efesios 2.8. Efesios 2.8. Amén. Dice así Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Interesante, ¿verdad? Dios es la fe. ¿Cómo recibimos la fe? No por medio de algo o por una fuerza que tú haces, sino por oír la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo oyes? Porque Él habla. Cuando Él habla, tú oyes. Y cuando tú oyes el testimonio que Dios da de sí mismo, Él engendra la fe, te la regala a través de su palabra. Por la palabra que Él siembra en ti, despierta el oído y el oído hace que tengamos fe. La fe es por el oír y por la fe recibes el Espíritu Santo, pues el Espíritu se recibe por la fe, no por una fe en ella misma, sino por la fe en Él para nosotros. ¿Y qué compromiso asume Él? Entonces, le creemos a Él sin necesidad de fuerzas de madrugar, sin necesidad de llevar ese constante truco para ser ricos, para ser exitosos, nada de eso. Nosotros lo tenemos a Él. Él es el éxito, Él es la riqueza, creemos en Él y eso es lo que es suficiente. Esa es la verdadera fe. Santiago, Pedro, parece que Lucas, aunque puede ser que no, todos ellos aseveran esa verdad. Veamos a Juan. El Señor usó en Apocalipsis, miremos otra expresión del Señor Jesús. Hay muchas más, pero creo que este es suficiente. Leamos en Apocalipsis lo que dice Apocalipsis 2, capítulo 3. Amén. Dice así Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Recordamos también Apocalipsis 14, versículos 12 y 13. Dice así Apocalipsis 14, versículos 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Interesante tema, muy bien, alabado sea el Señor. Los santos son los que guardan la fe en Jesús. Los que no son santos son los que toman este tipo de artilugios para lograr creerse en sí mismos dioses y crear sus propias expectativas, sus propios parabienes a través de una visualización, a través de una forma de creación interna, como dijo Satanás, seré igual al Altísimo, de acuerdo a la enseñanza que nos da el Señor en el libro de Isaías, capítulo 14. Creemos bien que tenemos la fe en Jesús. Veamos lo que en Gálatas, el último pasaje, para ver quién en este mismo aspecto es justamente el que nos lleva a la revelación íntima con lo que una vez pasada vimos, es decir, la manera de apropiarnos de la provisión que no es a través de la mentalización, sino creer en medio de la fe en Jesucristo. Creer es una cosa en el Señor y por el Señor, confiando en Él, tanto en el objeto de nuestra fe como en el origen y sustento de nuestra fe. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice así Gálatas capítulo 2, versículos 16 y luego el 19 al 21. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Luego nos dice el versículo 19 al 21.
Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La ley solamente señala el pecado y no puede exonerar el pecado porque la ley es la que lo señala. Si Cristo no hubiera muerto por causa de la ley para tener redención a través del perdón, a través de ese puente maravilloso que Jesucristo creó, entonces nuestra fe sería vana. Porque la ley solo condena. Porque la ley implícita en su norma es contundente. El que pecare, muere. Pero la redención de Cristo es a través de la fe, a través de esa forma tan maravillosa. Y, hermanos, Pablo está proclamando lo que hizo y reveló. Él no está haciendo un comentario de algo que no existe, que él está creado. No, es algo que realmente existe, que fue hecho en Cristo. Y el contenido en el Espíritu, él cree porque Dios lo ha dicho y lo proclama. No es lo que cree él con sus palabras, es la palabra creadora, no el creador. Es el Señor. Pablo lo que está haciendo es apropiándose. En este pasaje, él vuelve a hablar de la fe en el Hijo, y tú tienes ese don de Dios, la fe en el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, ahora lo que yo quiero presentarles a ustedes es un pensamiento acerca de la cuarta dimensión, de la visualización, de pretender por medio de la concentración mental crear circunstancias, que eso es el propio de la magia, que eso es lo propio del hermetismo, del chamanismo antiguo, que ha sobrevivido con otro ropaje, pero que en los mismos principios de Hermes, Trismegisto, y que el Kybalión de los discípulos de él es la línea hermética de la línea gnóstica, que ha seguido con la línea cabalística a través de la masonería, a través de la nueva era, y que está muy popular y es una cuestión de la era de Acuario y del tercer ojo. Justamente para ello hablan del tercer ojo, porque ellos dicen que hay que despertar el tercer ojo a través de la concentración del ejercicio de visualización. Claro, porque ya esa parte la quiere captar Satanás para lograr acunar. Hay antagonismos y pasos que se pueden lograr a través del cuerpo que están abiertos porque hay dimensiones que se pueden lograr a través de ejercicios. Ese peligro, porque es una fuerza psíquica que ponen como un caballito para los demonios, que ese peligro, vamos a hablar en busca del tercer ojo, porque tengo que demostrarle a todos mis hermanos que realmente ese lenguaje no es cristiano, sino es ocultista, y eso es lo que hablan las brujas modernas, inclusive muy favorables a Satanás, como les voy a participar algunos de esas enseñanzas, entonces quiero, por el Señor, que era necesario usarlo para iniciar. Entonces, miren lo que está sucediendo y quiero participar de estos hechos, de estas brujas que llevan a cabo este tipo de obras que enseñan. Dice de la siguiente manera en estos libros esotéricos, dice que los egipcios sabían todo lo del tercer ojo y lo indicaban en sus estatuas de dioses con una prominencia en la frente y entrenaban al pueblo en el uso de este centro psíquico en el templo de Maat. El dios Maat tenía cabeza de buitre, ya que esta ave tenía una mirada tan profunda que es casi clarividente. Baradud de Burdeos se ha inventado un instrumento que registra las vibraciones de los pensamientos. Cuando una persona inteligente se aproxima a este instrumento, registra una vibración fuerte y de alta velocidad. Cuando el tipo de nivel bajo se acerca a él, la vibración correspondiente es débil. Y noten ustedes que en este tipo de enseñanza, ellos están trabajando con las ondas mentales. Mira, esto es muy importante para que ustedes capten, para que se den cuenta. Ellos están captando las ondas de la mente para lograr que ellas visualicen,
para que ellas logren entrar. Miren ustedes que el plan satánico. Nótese que ellos están trabajando las obras mentales naturales y a veces ayudadas o ejercitadas por demonios. Ejercitadas por demonios. Y sigue diciendo, mire lo que sigue diciendo este libro para psicólogo. Por eso le digo que son las brujas modernas. Dice, al curar algunas enfermedades, bien por autotratamiento, o por curación mental, las vibraciones de la mente actúan como bajas vibraciones del paciente enfermo. Esto puede lograrse en el mismo nivel en el cual esta mente particular es capaz de visualizar y concentrarse. Noten que ahí lo que tratan es de que la persona visualice. Qué truco, ¿no? Y la gente lo hace. Y muchos pastores, muchos líderes y muchas personas que están siendo desviadas no se están dando cuenta de esta trama tan sutil del diablo para desviarnos de la fe auténtica y verdadera en Cristo Jesús. Por eso es necesario nosotros detenernos y esta enseñanza que el Señor nos participa es con la finalidad de podernos ayudar para que logremos encontrar una fe auténtica y verdadera, pero en Cristo. Algunos medios cristianos están utilizando esta forma. Esto que estoy llevándoles a ustedes como conocimiento, entonces lo hacemos. No porque lo creamos, sino porque lo estamos denunciando y mostrando que este principio se ha mimetizado en ciertos grupos cristianos y tiene origen en el ocultismo. Recuerden que lo que estamos hablando son libros escritos por una bruja, una parapsicóloga, con un gran sanador espiritual como fue Cristo. ¡Ah! ¡Qué manera de presentar el libro usando el nombre de Cristo para poder desviar la atención de muchos de los oyentes y también de llevarlos al engaño! Y ponen de ejemplo a Cristo. Son posibles trabajos de esta índole. Es hablando, volviendo otra vez a la enseñanza que tomamos de la vid estéril. ¿Cómo recordamos lo que fue escrito? La higuera estéril. Esa higuera que fue algo que nos presentó porque es interesante que a ellos les ha servido, a los esotéricos, a todos los que practican la parapsicología, a los brujos modernos y brujas, de mostrar a Cristo porque Él dice que Cristo descubrió que esto se podía hacer y Él lo realizó. Pero lo que nos aclara la lectura es que la fe es puesta en Dios, no en sí misma, que es la aclaración para que tengamos una fe auténtica. Es verdaderamente el Señor. Con un gran sanador espiritual como lo fue Cristo, son posibles trabajos de esta índole. Especialmente en el doliente puede ligarse a través de la fe. Miren lo que habla la bruja que estamos presentando y mediante las propias vibraciones espirituales a la acción del sanador. Cristo nos alentó a luchar por estos poderes de curación que no son realmente sobrenaturales, sino el resultado de un intenso desarrollo y de una comprensión de las leyes del universo. Mire cómo satánicamente, si nos remontamos a la época de Adán y Eva, cómo Satanás confundió al ser humano para que el ser humano fuera confundido a través de las edades, a través de todas las obras maquiavélicas que se han generado por los siglos de los siglos hasta el día de hoy y los de más adelante. ¿Cómo va trasladando? ¿Cómo cambiaron la gloria de Dios en Romanos 1:23? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dejaron de creer en el Dios trascendente y llamaron Dios a la creación. Volvamos a leerlo. Dice nuevamente Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dejaron de creer en el Dios trascendente
y llamaron Dios a la creación. Buscaron obtener las obras de Dios por medio de los trucos de la creación. Miren lo que dice esta bruja. La mente tiene poder sobre todo lo que puede ser comprendido y visualizado. Por lo tanto, el primer paso es estudiar estos argumentos y teorías y aquellos hechos que están apoyados con un testimonio adecuado, con una mente perfectamente abierta y lógica. Abierta y lógica. Qué palabras tan puntuales y sugestivas, desde luego, que eso impacta. Lo que nota que uno de los mejores escritores es el mismo diablo, porque esta es inspiración demoníaca. Esto es inspiración demoníaca. En el libro que estamos nosotros extractando esta enseñanza, es para mostrar que no podemos aproximarnos al objeto desde el ángulo de la química pura y de la química moderna. Aún, dice la bruja, seremos capaces de establecer mediante el resultado final que hay cierta fuerza controlada por nuestras mentes que puede actuar más poderosamente sobre la materia sólida de cualquier otra y que existe una fuerza aún más poderosa, aparentemente fuera de la mente, que puede actuar de forma instantánea y peligrosa. Luego dice, oiga, interesante, ¿no? Vuelvo y le repito esa parte. Y de que existe una fuerza aún más poderosa y aparentemente fuera de la mente, que puede actuar de una forma instantánea y peligrosa. Luego dice, los yogas y fakires pasan horas en meditación en un esfuerzo por disminuir cada actividad de su cuerpo y cerebro, de tal forma que las porciones anteriormente mencionadas del último de ellos, las glándulas pineales, pituitaria, pueden sintonizarse con las potencias más elevadas. Ya sabemos que las potencias más elevadas son demonios. Cuando ello se logra, estos hombres pueden, mientras permanecen en este estado, curarse a sí mismos y a otros corporalmente enfermos, obtener inspiración y sabiduría y lograr un alto estado de preparación física y poderío sin nuestros métodos de ejercicios. Lo que se busca no es una expresión atlético-mental, sino una inspiración. Solo podrá obtenerla estabilizando el propio cerebro de tal forma que al nivelar las vibraciones al mismo estado de equilibrio de las del cuerpo, puede ignorar el cerebro y llegar a las fuerzas más sutiles de la mente. La mayor inspiración aparecerá repentinamente en el cerebro en el momento en que está tranquilo y receptivo. Eso está interesante porque lo que buscan es que el cerebro siempre esté receptivo, porque para la invasión satánica, la gente está convencida de que con la propia forma individual se puede lograr. El cuerpo humano no está diseñado para este tipo de acciones. Lo que sucede es que nos movemos en un mundo espiritual donde lo antagónico se hace presente a través de las prácticas que se salen del orden de Dios y estas prácticas que se generan fuera de la voluntad de Dios está dándole cabida a espíritus inmundos que son los que entran y hacen la sanidad. ¿Notan ustedes que es claro que viene el médico venezolano? ¿Cómo es que se llama este médico venezolano que es un demonio? Bueno, que es muy conocido y adorado, que incluso le rinden culto. San Gregorio Hernández es el nombre de este médico satánico, San Gregorio Hernández. Y este San Gregorio Hernández, cuando yo era muy joven, había una joven que acompañé hasta cierto lugar en un edificio y me dijo que ella iba a una operación. Pues yo lo consideré, porque yo de brujería pues no fui una persona que creí. En la época que relaciono, esta joven dijo, yo voy a ir a que me haga una sanación y me haga una operación. Pues yo lo vi como una cosa normal, pero después con el tiempo, ya cuando entré a los caminos de Dios y el Espíritu Santo me dio a conocer la veracidad de la existencia de los espíritus inmundos, comprendí que esta práctica es antiquísima y que no lo hace la mente, lo hacen son demonios. Y los demonios son los que logran que se haga, porque ella decía que tenía que vestirse de blanco
y que al lado ponían un poco de aparatos quirúrgicos y que hacían incisiones y que hacían operaciones y que ahí quedaba la sangre y que al otro día la persona amanecía bien y que ya era operada por San Gregorio Hernández. Este hombre importantísimo de la brujería y de la hechicería, pues es muy venerado en la brujería y en la hechicería, pero indudable que todo lo que las personas creen a través de ese hombre es hecho completamente por demonios. Ahora, fíjense, estamos mirando cómo es objeto del ángulo de las cosas y sabemos que son demonios. Cuando ello se logra, estos hombres pueden, mientras permanecen en ese estado, curarse a sí mismos y a otros, corporalmente enfermos, obtener inspiración y sabiduría y lograr un alto de preparación física y poderío, según nuestros métodos y ejercicios. Lo que busca no es una expresión atlético-mental, sino una inspiración que solo se podrá obtenerla estabilizando su propio cerebro, de tal forma que al nivelar las vibraciones al mismo estado de equilibrio que las de su cuerpo, puede ignorar el cerebro y llegar a las fuerzas más sutiles de la mente. La mayor inspiración aparecerá repentinamente en el cerebro en el momento en que esté tranquilo y receptivo. Oremos. Amado Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, atamos y ligamos toda potestad de las tinieblas y desatamos a toda la audiencia en el maravilloso nombre de Cristo Jesús para que ninguna arma forjada prospere sobre la mente de todo su pueblo. Exactamente las condiciones mediúmicas para introducir la invasión de espíritus. El hombre es un animal, dice la bruja. Un animal cuyo cuerpo lleva un dios. El planeta es infinitamente viejo y dice la Biblia que seréis como Dios sabiendo el bien y el mal, dice Génesis 3:5. Este planeta es infinitamente más viejo de lo que nos imaginamos y también es historia de la humanidad. Los arqueólogos ven avanzar continuamente sus fechas más hacia el pasado. Mucho de lo aprendido en los libros de historia por la última generación es obsoleto y ahora se concluye que no debería haber sido aprendido. La civilización estaba avanzando, cayendo y desapareciendo eones antes que los hombres, que poseyeron cráneos paleolíticos que hubieran nacido. Todas estas cosas se nos revelan en la sabiduría antigua, una colección de enseñanzas pasadas de mano a mano, desde los principios y tiempos, explicando al hombre su origen, composición y destino, también el propósito del universo. La sabiduría ha llegado a nosotros inalterada, pero encubierta, enseñada desde el principio del mundo hasta hoy, bajo la apariencia de muchas de las religiones antiguas. Las religiones antiguas son la sabiduría de hoy. Oiga bien esto. Las religiones antiguas son la sabiduría de hoy. Ya sabemos el origen de las religiones antiguas. Finalmente, descubriremos que el hombre tiene un pequeño haber, la capacidad de conectar su mente con la más elevada inteligencia cósmica, como invisible, claro, demonios, la mente de la naturaleza. Fíjese en que no son esas visualizaciones y este ejercicio es colocar la fuerza de la psiquis como demonios, es decir, conectarse con potencias superiores, que llaman ellos, que son demonios, y luego terminan diciéndolo. Ojo, porque esta enseñanza que el Señor permite es con esta finalidad, querida audiencia. El mundo está lleno, aún la misma iglesia cristiana evangélica, que fue establecida para llevar una palabra pura, sin cambio, inmaculada y completamente nacida del Espíritu Santo, para una obra redentora que el Señor Jesucristo trajo a través de la cruz, ha sido manipulada por grandes enseñanzas apóstatas y completamente diabólicas que han trascendido a través de los siglos y que la ciencia antigua, la egipcia, ha prevalecido a través de los años, y esta ha sido una de las obras cumbres para poder desviar al hombre con los anhelos incorrectos de conseguir las cosas rápidas y contundentes. Hay actualmente sectas
de que solamente van las personas a recibir milagros, porque el hecho del hombre no es tener una vida piadosa, de arrepentimiento auténtico, de cambio, para que tenga el nacimiento de una nueva criatura, sino es la necesidad de recibir las cosas inmediatas, y la gente ahí acude por millares y esos templos son llenos y la gente recibe de parte del diablo muchos milagros, pero ellos consideran que es Dios, pero es el Dios caído el que está en la tierra y que tiene dominio. Pero la gente que no entiende es las personas que reciben este beneficio por la actitud que está dentro de sus propios corazones. Es decir, recibir los favores sin ninguna clase de esfuerzo. Ellos siguen una vida común y corriente, una vida de pecado, sin arrepentimiento, pero sí recibiendo el beneficio de recibir lo que necesitan, una buena esposa, de recibir un buen carro, una buena empresa, un buen empleo, de recibir una buena sanidad, pero sin arrepentimiento y sin cambio. Por eso este tipo de iglesias existen. También hay pastores, hay líderes que por causa de la necesidad y de la parte económica para abastecer esa parte que se trata de la forma de pensar del hombre y de la codicia que hay en el ser humano, buscan el beneficio económico y lo trasladan y ven que hay gente que se consigue y que gente que corre, porque el Señor me ha enseñado que las personas que van y acuden a estos lugares es porque también tienen su corazón habituado a la codicia, y los que presentan este tipo de enseñanza y atraen a este tipo de gentes también son codiciosos. Y esta codicia es la que atrae a las gentes. Esto es un hecho bastante peligroso. La fe tiene que ser únicamente en Cristo. La fe es únicamente el abastecimiento de las necesidades que Dios, en su infinita misericordia y amor, sabe lo indispensable y necesario de lo que tenemos necesidad antes de que nosotros lo pidamos. Y Él sabe, nosotros no necesitamos ayunar para nosotros doblegar a Dios. Nosotros ayunamos es para que Dios pueda obrar en nuestras vidas, para que Dios se pueda glorificar en nuestras vidas conforme a la voluntad de Él. Para eso ayunamos, para doblegar esta carne que está habituada a pedir codiciosamente lo que quiere, lo que a ella de su apetito nace, pero que la carne por naturaleza no se somete a Dios y está caída porque el pecado la convierte en polvo de donde fue sacado, y por lo tanto esta obra maravillosa del Señor se concreta de la forma correcta para salvar el espíritu, que es el alma, porque el alma que pecare, ésta morirá. Y el Señor lo que nos está ayudando es a que conformemos un espíritu de amor, de fe en Dios, en Dios. Los pueblos que están separados para la gloria del Señor es porque tiene que su fe estar puesta en Dios. Una hermanita de la Iglesia Cristiana Trina tuvo una revelación y me contaba que ella veía que el pueblo que estaba separado por parte de Dios estaba en un lugar como enrejado y estaban esperando a que las rejas se abrieran. No es propiamente un encerramiento, es un propósito que es de fe en Cristo Jesús, para que toda persona aproveche que el confinamiento que hoy se vive sea un confinamiento de acercamiento, un confinamiento de un logro de mejorar ante la presencia del Señor, porque nos hemos separado, nos hemos alejado, estamos muy lejos, a pesar de habernos traído pandemia, que las muertes que a nivel mundial se están generando es por causa del pecado, pero Dios quiere contrarrestarlo con un acercamiento hacia Dios. Pero lamentablemente la dureza del corazón del hombre es tan fuerte que, a pesar de ver el sufrimiento y el dolor, cómo está circundando nuestras vidas, nuestras familias, nuestra nación, aún seguimos endurecidos
y no aprovechamos la gloria maravillosa de Dios que nos está facilitando el camino para un acercamiento, para una oración continua, para un cambio de vida, para un ejercicio de cambio, para ofrecerle al Señor lo que Él hizo a través de la cruz, nosotros ofrecerlo a través de la obediencia para que Él pueda glorificarse y también prepararnos adecuadamente para que Dios pueda bendecirnos con los trabajos posteriores que vamos a realizar cuando venga la dispensación de una nueva vida y de nuevas criaturas para el fortalecimiento de una vida espiritual, porque lo que Dios ansía celosamente es nuestra alma que se dirija a la gloria maravillosa del que reina y vive por los siglos de los siglos. Estas partes son las que el Señor quiere que tengamos presente y que hagamos de esto algo maravilloso, que no lamentemos, ay, pobrecito, mi familia murió. Si tu familia ha muerto, es para que tú tomes en cuenta de que la vida no depende de ninguno de nosotros. El designio de la vida está en las manos de Dios, que nuestra fe tiene que estar completamente sometida en Dios, en Cristo Jesús, en el autor y el consumador de la fe, que Él es el único que tiene palabra de vida eterna. Es el único que hizo una muerte sacrificial tan hermosamente para llevarnos a la salvación a través del perdón y que nos permita el maravilloso poder del Espíritu Santo glorificarse en nuestras vidas. Que el poder maravilloso del Espíritu Santo nos dé la fuerza para continuar, no visualizando, no tomando una fe falsa, no haciendo ayunos falsos, no haciendo alabanzas falsas, no tratando de doblegar a Dios para propósitos mezquinos, porque engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas, dice el capítulo 17 del libro de Jeremías. Lo que debemos hacer, y esta enseñanza que el Señor participa, es para que tengamos una fe en Cristo. Él nos tiene a nosotros separados, sí, pero por medio de la pandemia, sí, pero es con el fin de que busquemos su rostro, porque la eternidad es una vida para tener en cuenta al final de nuestra morada celestial, poder compartirla con Él eternamente. Si no logramos el objetivo, vana es nuestra fe. Lo que Dios está buscando en nosotros a través de esta pandemia es prepararnos adecuadamente. Es rendirnos a Él completamente, pero no dependiendo de nosotros, es dependiendo de Él. Yo soy la vid, vosotras los pámpanos. Fuera de mí, nada podéis hacer. Si este principio tan real es para nuestras vidas, eso nos compromete a unirnos con Cristo, a estar con Él. Y esta es la pandemia, este es el lugar, esta es la obra, esta es la oportunidad. No consideremos que estamos encerrados. No consideremos que estamos en una jaula y esperamos salir de ella. No, aprovechemos, oremos, ayunemos para quebrantar la carne, para romper los lazos de impiedad, para romper los antagonismos y poderes de las tinieblas, para doblegar nuestra carne a los propósitos de Dios, para que una oración continua y fluida ante la presencia de Dios nos prepare para que la obra maravillosa del que reina y vive pueda existir por los siglos de los siglos. Ha sido para nosotros un día maravilloso
y contarles a todos ustedes que tenemos una cuenta abierta de ahorros 730 207 730 207 61 16, cuenta de ahorros Scotiabank Colpatria. Si siente que puede ayudar en Camíname Radio, recuerden ustedes que lo están haciendo para todo el mejoramiento de esta emisora Encamíname, para que tenga ejercicio en diferentes lugares, para conectarnos en diferentes sitios, para lograr llevar el mensaje de salvación, para lograr que ustedes se instruyan y decirle de todo corazón que los invito en gran manera para que en las horas de la tarde, a las 4 en punto, tengamos otra reunión para cuánta bendición y maldición hay en tu boca. Les habló su pastor y amigo Laurentino López Aldana, en el maravilloso nombre de Jesús, y les mando un abrazo a todos ustedes y los dejo con la hermanita Julia Alejandra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya nos despedimos en la mañana, bueno, en el culto de la mañana, porque ya estamos en horas de la tarde. Pero los esperamos a las 4 en punto para la continuación de la búsqueda de nuestro Señor, la continuación de culto y con un tema nuevo maravilloso. Así que la invitación es para que estén con nosotros, nos sintonicen y pues estemos juntos compartiendo acerca de las riquezas espirituales. Muchas gracias por la sintonía. Nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como Encamíname Radio y @EncamínameR. Bendiciones para todos. Búscanos en Facebook como Encamíname Radio y vive una experiencia de amor con Dios.